Vale, perfecto, pues nada. Como estábamos comentando, vamos a dar comienzo a la cuarta sesión del, del curso ISO 45001 en el sector de la construcción. Y en esta sesión vamos a tratar el punto o los apartados referentes a la parte de control operacional de la norma ISO 45001. ¿Vale? Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la norma es común, es integrable con otras normas de gestión, como son la 14.000 y la 9.000, y en esta ocasión este punto también es común a estas otras normas. ¿Vale? El control operacional o el control sobre la parte más operativa de la organización, es decir, su parte más ejecutiva, en la que se desarrollan de alguna manera la producción o las operaciones en sí que afectan a la actividad de cada una de las empresas, en este caso del sector de la construcción, pues se controla desde los tres ámbitos, con lo cual sistemas ya definidos en calidad o en medio ambiente conocerán estos requisitos. Lo único es que sí que es cierto que el control operacional aplicado a cada ámbito es muy distinto y en lo relativo al sector de la construcción, pues hace referencia a aquellas operaciones, aquellas actividades que requieren de control con el objeto de asegurar, como venimos haciendo en el cumplimiento de todos los requisitos de esta norma, la seguridad y salud de los trabajadores que las desarrollan. Por eso veremos un poco, vamos a ver en principio lo que pide la norma con respecto a este requisito y vamos a ir aplicándolo a nuestro sector, el sector que es objeto del curso, el sector de la construcción, para ver un poco qué deberíamos hacer y cómo deberíamos implementarlo. Y sobre todo, de qué herramientas se dispone para poder hacerlo. También vamos, en este caso, con respecto al control operacional y en relación al sector de la construcción, hay mucho avanzado porque gran parte de ese control operacional ya está regulado y ya es requisito establecido por la legislación vigente. Es decir, muchos de los controles operacionales o del control operacional exigido por esta norma, de alguna manera también es exigido por la legislación de prevención de riesgos laborales. Con lo cual hay muchas cosas que ya las organizaciones o las empresas van a tener definidas y van a estar gestionando, y va a haber otras a las que va a contribuir a mejorar esa gestión. Con lo cual, sí que es cierto que la planificación o el control o incluso la información documentada que pide la norma es un poquito o va un poquito más allá que lo que es exigido reglamentariamente, pero sí que es cierto que aquí ya hay mucho avanzado en las organizaciones y más en el sector de la construcción, donde lo que es la seguridad y salud y los controles operativos u operacionales sobre los distintos trabajos que se realizan son ya muy, muy importantes. Vamos a ir viendo un poquito lo que nos pide la norma. En este punto o en este apartado vamos a ver dos ámbitos o se engloban dos ámbitos fundamentales o dos grupos, dos ámbitos de trabajo. Uno es en sí la planificación y el control operacional, es decir, cómo a priori y una vez identificados, como hemos hecho en apartados anteriores como el sexto de la norma, los riesgos y peligros asociados a cada una de las actividades que desarrollamos en las obras y en nuestra gestión habitual o en nuestra planificación o en nuestra actividad como tal, una vez identificados esos riesgos y esos peligros, vamos a planificar de alguna manera actuaciones para poder controlarlos, mitigarlos y veremos, como incluso nos dice la norma, llegar a eliminarlos. ¿Vale? Sé lo que hago, voy a ver qué puedo hacer para controlar eso que estoy haciendo, esas actividades, pues desde construcción hasta rehabilitación, diseño, incluso gestión de actividades subcontratadas, todas aquellas actividades que desarrolle y las tienen asociados pueden en marcha esos controles operacionales. Es decir, ¿qué necesito? Controlar los EPIs, ¿qué necesito? Controlar de alguna manera
Pues, por ejemplo, el mantenimiento de mis equipos, las operaciones que trabajo según el tipo de trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos con productos químicos, transporte, ¿vale? Todas esas actividades que tengo identificadas y los riesgos que tengo asociados, voy a planificar controles operacionales al respecto, cómo controlo esas actividades para que sus riesgos y sus peligros sean los mínimos y cómo las pongo en funcionamiento. Esa es la primera parte de este apartado. Y que sería la parte más previa y en desarrollo. Y luego además se nos pide que en el caso de que estas actividades que desarrollamos pues de alguna manera se descontrolen o en las cuales se generen actuaciones no previstas, como pueden ser actuaciones, situaciones de emergencia, que establezcamos también planes o programas para controlarlos y para saber actuar sobre todo en caso de que sucedan. ¿Vale? Y esa es la segunda parte de la operación. Es decir, yo voy a hacer todo lo posible por planificar y controlar mi operación, pero también voy a estar prevenido para que en caso de que suceda alguna actuación fuera de lo previsto, una emergencia, un accidente, una anomalía, ¿vale? Saber cómo tengo que actuar y, por lo tanto, controlar y mitigar todas aquellas consecuencias, sobre todo sobre la salud y seguridad de mis trabajadores que puedan tener. Esos son los dos ámbitos en los que nos pide la norma que trabajemos en este apartado. Vamos a ir viéndolos uno por uno y vamos a ver lo que nos pide con respecto a cada uno. Si os dais cuenta, veis, en la 45001, este apartado, el de operación, con estos dos requisitos que hemos comentado, son el número 8. Ya hemos visto, si os acordáis cuando comentábamos en las primeras sesiones, que nuestra norma de referencia, la 45001, se basa en el círculo de mejora continua de Deming y que por lo tanto sigue un proceso de planificación, operación, revisión y mejora, pues ya estamos en la parte de operación. Hemos pasado toda la parte de planificación, empezamos con operación con la parte de suministrar recursos suficientes y ahora ya estamos en la parte más operativa de la norma y para la cual se nos pide que establezcamos ya pautas específicas que de alguna manera controlen los riesgos asociados a las actividades que desarrolla nuestra empresa y se preparen en el caso de que puedan haber anomalías. ¿De acuerdo? Vamos a ver el primer apartado de la norma. ¿Vale? El punto 8.1. El punto 8 es operación y el primer apartado es el 8.1, que es planificación y control operacional. Aquí la norma nos va pidiendo una serie de requisitos que veremos cómo los vamos implantando. No os lo he comentado como en otras ocasiones, aunque sé que ya lo sabéis. En cualquier momento, si tenéis una consulta, una duda y queréis abriros perdón, el micro, sin ningún problema, pues vamos comentando lo que queráis. Vamos allá. La norma en este apartado nos pide que la organización planifique, implemente, controle y mantenga los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, que son las que van referidas a, una vez identificados los riesgos y los peligros, pues actuemos sobre los mismos. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la norma es que al fin y al cabo que controlemos nuestra actividad para, de alguna manera, minimizar o reducir las consecuencias de aquellos riesgos y peligros que están asociados a nuestra actividad. ¿Cómo? Pues lo dice de forma genérica, sabéis que es aplicable a cualquier tipo de sector, por eso no nos da las pautas, nosotros definiremos las pautas más oportunas, pero de alguna manera nos dice que establezcamos primero criterios para los procesos, es decir, criterios, métodos, procedimientos, cómo tenemos que hacer las cosas. Nos pide de alguna manera que establezcamos la forma de trabajar más correcta, cómo debemos de llevar a cabo cada una de las actividades. Pues tenemos que tener instrucciones para actividades como pueden ser el transporte de materiales, como pueden ser pues desde la parte de excavación o qué tipo de actividades hacemos de rehabilitación o instrucciones operativas sobre el manejo de determinados equipos que por sus características puedan implicar mayores riesgos o peligros, pues el uso de determinados
pues no sé, desde circulares, cizallas, equipos, incluso pues elementos de cargas pesadas, grúas, aparte de que veremos, como vimos en el punto de recursos, la formación y la capacitación necesaria que ya establecemos para que cada uno de nuestros trabajadores tengan suficientes conocimientos para llevar a cabo su actividad con seguridad, pues aquí lo que nos dice es que establezcamos aquellos criterios en el proceso que también consideremos oportunos para que se controlen todos aquellos riesgos identificados. Nos dice además que la implementación del control de los procesos tiene que ser de acuerdo, de alguna manera, con los criterios que hayamos establecido. Es decir, nosotros definimos una serie de protocolos de trabajo y vamos a controlar también cómo desarrollamos esos protocolos de trabajo. ¿Vale? Si definimos, por ejemplo, instrucciones para la manipulación de determinados equipos, pues tendremos que definir también, de alguna manera, cómo vamos a controlar que realmente se estén implementando tal y como hemos definido y que además estén siendo operativas. Es decir, realmente la instrucción que hemos definido está riesgos innecesarios y que realice su trabajo en condiciones adecuadas y además el trabajador la está ejecutando tal y como está definida, con lo cual lo está, de alguna manera, está salvaguardando su integridad. ¿Cómo lo controlamos? Pues podemos definir desde posibles inspecciones por parte de encargados, de jefes de obra o de responsables del sistema, o podemos incluso pues, establecer algún tipo de protocolo interno. Incluso veremos que la propia norma establece procedimientos de inspección, de seguimiento e incluso de auditoría para verificar que estos controles son eficaces y que están siendo implementados. ¿Vale? También nos pide el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se están llevando a cabo según lo planificado. Es decir, que si nosotros, una vez definido el proceso que queremos llevar a cabo y cómo lo queremos llevar a cabo, e implementado incluso el control para su ejecución, guardamos registros de que el mismo se está llevando a cabo tal y como hemos definido, pues muchísimo mejor. Es como decir, pues por ejemplo, yo establezco una serie de PPIs, ¿vale? En la obra, pues lo que voy a hacer es guardar o disponer de algún registro que me acredite que yo voy verificando esos puntos de control o esos puntos de inspección a lo largo del desarrollo de mis diferentes fases en la ejecución de mis obras, por ejemplo. O si yo establezco unas inspecciones a una serie de trabajos o a una serie de maquinaria o de vehículos, pues que esas inspecciones o esos controles también queden documentados en la medida en la que a mí me sea útil para poder en un momento determinado pues tanto tener evidencias de que lo estamos haciendo bien como de que lo estamos haciendo mal y en qué tenemos que mejorar, ¿vale? Porque realmente además, aunque el control es continuo, la supervisión del mismo no tiene por qué serlo. Pero sí que es cierto que ese control podemos verificar que es continuo a través del registro de determinados datos que nos ayudan a comprobar que estamos implementando nuestros controles operacionales de forma adecuada. Pues que se distribuyen los EPIs como se tienen que distribuir, que se realiza el mantenimiento a la maquinaria como se tiene que realizar, que se cumplen con las pautas que se tienen que seguir, ¿vale? Se corta la voz, me comentáis. Pues a lo mejor es por la conexión. No sé si es que hoy es que está lloviendo en Valencia y lo mismo, a veces tenemos problemas con la conexión. Esperemos que no se corte mucho y si no, pues lo retomaremos de alguna otra manera. ¿Vale? Lo mismo es problema mío por la conexión. Sí, esperemos que, ya os digo, es que a veces hay algún problema. Se corta todo el rato, no sé si es tu problema o el mío, la verdad, pero está la voz entrecortada en todo momento. Sí, todo el rato. Sí. La conexión no es A lo buena. mejor si lo grabas va a pasar lo mismo, si es tu Sí, en la problema. grabación también. Claro, por eso. Pues no sé si, David, ¿a ti también se te corta mucho? A ver, hay momentitos que sí que se te corta y se escucha así como un poco con interferencias, pero luego la mayoría del tiempo te escucho bien. Es verdad que en algún momento se ha cortado, pero ha sido algo Vale, puntual. pues
Vamos a Entonces, hacer, entonces igual es mi problema de conexión. vamos a hacer una cosa, no pasa nada. Yo prefiero que me lo comentéis porque si no, pues volvería a grabarlo o lo grabaría otro día. Vamos a continuar y Sí. seguimos así, aunque sea pues lo terminamos nosotros, o si vemos que el problema es mucho y que no tal, pues emplazamos para otro día y retomamos la sesión otro día, no hay problema. Vale, ¿Vale? Vale. si fuese mi problema, vería el vídeo cuando me lo enviases. Porque no sé de qué Vale, forma. yo probaré, vamos a intentar hacerlo y si no, si vemos que luego en la grabación pues sí que la deficiencia es considerable, lo vuelvo a grabar. ¿Vale? Vale, Vale, muchas vale. gracias. Vale, muchas gracias. Pues, Venga, hasta ahora. vale. Vale, pues continuamos un poquito. Hemos visto la parte de establecimiento de criterios, implementación de controles, el mantenimiento y conservación de información, que son los registros de esos controles, y luego la adaptación del trabajo a los trabajadores. Esto también es muy importante para todo el tema de controles, porque al principio, bueno, sabéis que 45.000 en sus últimas versiones cada vez da más relevancia y más importancia a lo que es la implicación, la participación y de alguna manera el papel de los trabajadores en todo el proceso de la gestión de seguridad y salud. Y entonces en este punto pues también da un lugar representativo a los trabajadores de alguna manera pidiendo como requisito que en la definición de esos controles operacionales se tengan en cuenta a la hora de adaptarlos a los mismos. Es decir, que cuando definamos esos controles operacionales tengamos en cuenta cómo se tienen que implementar, quién los tiene que implementar e incluso las posibles aportaciones que puedan tener los trabajadores para desarrollar esos controles operacionales, porque quizás pues cuando definimos determinados protocolos o determinados controles desde el departamento de gestión o el departamento de seguridad y salud, pues a veces no tenemos en cuenta totalmente la operatividad de su implantación. Entonces, sí que es cierto que si no ya cuando los definimos, incluso cuando los ponemos en funcionamiento, es muy interesante consultar o valorar con los propios trabajadores la viabilidad o la operatividad a la hora de implementar tanto las pautas de trabajo, de control operacional, pues cómo tengo que hacer el trabajo, como los controles y los registros que los trabajadores tienen que llevar a cabo al respecto. Sí que es cierto que muchas veces nos dirán, uy, es que esto es hay cosas en las que se tienen que adaptar porque son requisito normativo, requisito legal y porque no hay otra manera de hacerlo. Y quizás hay otros aspectos en los que podemos, junto con los trabajadores, definir la mejor forma de hacerlo de manera que a lo mejor para ellos sea más operativo e incluso eso también repercuta en la seguridad a la hora de desarrollar sus trabajos. De alguna manera, en lugares de trabajo con múltiples empleados, además, esto tendremos que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Para coordinar con las partes pertinentes en nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, aquí habla de que en todo este control operacional también tenemos que tener en cuenta a aquellas otras entidades, organizaciones y demás que compartan instalaciones o trabajos con nuestra organización. Aquí habla un poco de la necesidad de coordinación de actividades empresariales, porque muchas veces nuestros riesgos no dependen solo de nosotros, sino también de otras organizaciones con las que compartimos instalaciones o incluso actividades, y por lo tanto ya la norma aquí pues hace referencia a la necesidad de no solo definir estos controles operacionales o estos protocolos de trabajo, de supervisión y de registro teniendo en cuenta nuestra actividad, sino también teniendo en cuenta que puede que la desarrollemos con otras empresas o junto a otras empresas y que es necesario coordinarnos con ellos para de alguna manera reducir esos riesgos y hacer más operativo el trabajo. Estas acciones van a ir dirigidas como mínimo a cumplir con estos objetivos, por así decirlo. Estos controles operacionales o con esos controles operacionales vamos a tener que conseguir, por un lado, controlar las operaciones productivas u operativas encaminadas a cumplir como mínimo los requisitos legales, ¿vale? Y de hecho, ahí ya tenemos una baza a nuestro favor porque muchos de estos requisitos legales que define tanto la ley de prevención como las distintas legislación en temas de seguridad y salud aplicable, ¿vale? Ya los tenemos en funcionamiento.
Muchos de estos controles ya son exigidos, tanto por la ley, incluso a veces por en las organizaciones en las que trabajamos o con las que trabajamos. Con lo cual aquí tendremos parte avanzada y si no la tenemos, pues la norma además, como nos va a obligar a cumplir legales, nos va a ayudar de alguna manera a poner toda esta parte al día. Nos va a ayudar también con los controles operacionales a gestionar los riesgos, es decir, gestionarlos, como ya hemos identificado en el apartado 6 todos los riesgos, ahora lo que vamos a hacer es a intentar controlarlos, identificar cada uno de ellos, identificar qué operaciones se hacen con los mismos, pues si tengo trabajos en altura, si tengo trabajos con elementos de transporte, elementos de elevación, si trabajo, por ejemplo, pues con la manipulación de productos químicos, todos esos riesgos, ¿vale? Tendremos que de alguna manera identificarlos, bueno, que tenemos ya identificados, perdón, lo que haremos es establecerle controles para poder gestionarlos de forma adecuada. Además, nos permitirá cumplir con nuestra política y mejorar de alguna manera el desempeño de forma continua. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos va a permitir también el desarrollo de todos estos controles operacionales. Además, nos va a establecer un poco las directrices de cómo trabajar y, de alguna manera, qué actividades o disposiciones tengo que definir al respecto. Aquí nos vamos a basar mucho en instrucciones operacionales, en controles operacionales, que nos van a ayudar a de alguna manera trabajar bien, trabajar más seguros y luego poder revisar nuestras actuaciones. Vamos a ir viendo qué vamos a hacer. Pues vamos a tener que identificar operaciones y actividades lo primero. Esto ya lo venimos haciendo tanto en la identificación como evaluación de nuestros riesgos. Ya hemos identificado las actividades que pueden tener asociados riesgos relevantes en nuestra organización y también en el capítulo 6 de la propia norma que nos pide identificar cuáles son estas actividades. Pero además también vamos a tener que ir identificando y respecto a esas actividades establecer los controles operacionales pertinentes y sus revisiones, así como su documentación de control. Pero además esas actividades van a ir cambiando y la norma también nos pide que no solo identifiquemos las actividades inicialmente, sino que también vayamos identificando de alguna forma cómo pueden ir cambiando o qué cambios pueden afectarles para tenerlos de alguna manera en consideración en todo momento. Es decir, que la norma lo que nos pide en este punto es que para estas operaciones pues establezcamos los controles pertinentes relacionados con todos los ámbitos de actuación, como pueden ser bienes, o sea, partes materiales, equipamientos, servicios, ¿vale? E incluso contratistas y visitas. Es decir, todas estas operaciones van a tener en cuenta tanto nuestros trabajos habituales que tenemos ya controlados e implementados, nuestro día a día en el trabajo continuo, ¿vale? Como todos aquellos cambios que también en nuestro día a día afectan a nuestra actividad e incluso a nivel material, bienes, equipos, instalaciones, como a nivel incluso de coordinación, contratistas, visitas, colaboraciones, ¿de acuerdo? Y al respecto, a ver un poquito, la norma de alguna manera sí que nos da pautas de trabajo y nosotros vamos a implementar de alguna manera, a ver, compañero, vamos a implementar de alguna manera cuáles van a ser esos controles. Nos dice que planifiquemos, que establezcamos, que implementemos todos esos controles operacionales, ¿vale? Y entonces nos va a dar de alguna forma esas pautas también de trabajo. Vamos a ir viéndolas. Esto ya lo hemos visto en la presentación anterior. Vale. Y entonces nos dice que para llevar a cabo esos controles operacionales, nuestras premisas van a ser, en primer lugar, la búsqueda o la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos, ¿vale? Y en el apartado 8.1.2 lo que nos pide la norma es de alguna manera o nos da las directrices para intentar aplicar estas premisas en el control operacional.
Es decir, una vez que tenemos identificados esos riesgos y esos peligros, el control operacional lo que nos dice es que establezcamos o implementemos cualquier tipo de procedimiento. Habla de procedimiento, pero nosotros aquí establecemos protocolos, instrucciones, métodos de trabajo que vayan dirigidos a conseguir eliminar en última instancia, pero reducir, mitigar o controlar al menos esos riesgos que tenemos identificados. Y esto es lo que nos pide la norma. La norma nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, con la siguiente jerarquía. Nos marca de alguna manera también nuestra jerarquía de trabajo, que es la jerarquía lógica además de la seguridad y salud en nuestras organizaciones. Es decir, lo que primero vamos a intentar es eliminar el peligro. ¿Vale? Es decir, si eliminamos el peligro ya tenemos totalmente controlada la actividad. No tenemos causa de ningún riesgo, con lo cual, en principio, sería la mejor actuación y la prioritaria. Pero como sabemos que esta no siempre es posible, pues entonces, si no podemos eliminar ese peligro, pues vamos a reducir de alguna manera los riesgos asociados al mismo. Pues, por ejemplo, pues sustituyendo procesos, materiales o equipos, ¿vale? Reorganizando el trabajo y utilizando controles, por ejemplo, de ingeniería o de cualquier otro tipo. Incluir formación, es decir, aumentar la cualificación de nuestros trabajadores para así poder reducir esos riesgos, o incluso pues, utilizar equipos de protección personal adecuados, es decir, los EPIs a nivel tanto individual como los posibles también pues, equipos de protección colectivos para nuestros trabajadores. Es decir, lo que nos va a pedir o lo que nos pide de alguna manera la norma es que establezcamos un protocolo de actuación en el que prioricemos primero intentar eliminar el peligro y en caso de no poder eliminarlo, que lo controlemos de la mejor forma posible. De alguna manera implementando todas aquellas actuaciones que van dirigidas a controlarlo, a mitigarlo, a de alguna manera reducir, ¿vale?, su probabilidad de ocurrencia y por lo tanto sus consecuencias. Y para eso nos dice que es muy importante trabajar sobre materiales, sobre el personal, sobre la organización del trabajo, que son los ámbitos en los que vamos a ir trabajando. Por eso vamos a utilizar o os vamos a sugerir al respecto para controlar esos riesgos y y poder actuar sobre los mismos, dos herramientas de trabajo. Y una son el plan de gestión de seguridad y otra la declaración de métodos, ¿vale? Son dos herramientas muy utilizadas a nivel de construcción por los contratistas para poder, de alguna manera, actuar sobre esos peligros y esos riesgos y asegurar que estamos implementando los controles operacionales oportunos para asegurar de alguna manera pues eso, que nuestros trabajadores, nuestros contratistas, nuestras visitas, nuestros colaboradores, es decir, todos aquellos implicados en la gestión de la seguridad de nuestras organizaciones, pues trabajan de forma segura, ¿vale? Entonces nos dice que dos de los métodos a utilizar pues son la elaboración o la puesta en marcha de un plan de gestión de seguridad, ¿vale?, incluido en el reglamento de seguridad de la obra, y una declaración de métodos de trabajo seguros específicos de cada obra de construcción, ¿vale?, que puede plantear un riesgo para la seguridad. Es decir, vamos a identificar qué trabajos en nuestra actividad pueden implementar un riesgo para la seguridad y vamos a trabajar sobre ellos. Pues, por ejemplo, trabajos en altura, soldadura, manipulación de sustancias peligrosas, trabajos subterráneos o en espacios cerrados, excavaciones profundas. Es decir, cada actividad identificará cuáles son sus riesgos y, por lo tanto, con respecto a ellos, intentará definir estos dos protocolos o métodos que nos pueden ayudar. Estos no los pide la norma, ¿vale? Estos son de conocer, que muchos en vuestras obras ya los estaréis implementando para poder llevar a cabo esta parte de control operacional, ¿vale? El plan de gestión de... Más que nada también porque además, si ya los estáis implementando, los vamos a utilizar. Es lo que comentamos también cuando empezamos con el sistema
con las sesiones. Es decir, el sistema de gestión tiene que aprovecharse de lo que ya tiene definido la organización en el ámbito de la seguridad y salud de sus trabajadores. Y aunque no tenga implementado un sistema de gestión como tal, seguro que tiene un montón de herramientas o utiliza ya métodos para controlar la misma. Dos de las herramientas que las empresas de este sector utilizan para llevar a cabo los controles operacionales, pues son los planes de gestión de seguridad y las declaraciones de método. Y por lo tanto vamos a verlas un poco por encima para ver cómo pueden ser útiles. El plan de gestión de seguridad específico de la obra de construcción pues debe de describir primero los tipos de trabajo que se realizan, determinar los peligros asociados a esos tipos de trabajo y describir las medidas de control de prevención que se adoptan. Todo esto ya lo tenéis definido en vuestros planes de prevención, ¿vale? Es decir, el plan de prevención que definimos de cada una de las organizaciones y de cada una de nuestras obras, ¿vale? Ya contemplan todo esto, que es lo que, si os dais cuenta, nos pedía control operacional en el desarrollo de su requisito. Y además vamos a definir lo que es la declaración de responsabilidades, que deberá de aclarar más que nada la persona encargada de cada una de las tareas relevantes dentro de lo que es el control operacional y por lo tanto de nuestro plan de prevención, que son, por ejemplo, quién determina y evalúa los peligros relacionados con el trabajo, quién documenta las medidas, bueno, determina y documenta las medidas a tomar para controlarlos, pues quién cumple, o sea, identifica y establece los métodos para cumplir con la legislación, la reglamentación, las normas, los códigos con respecto a temas de seguridad y salud, así como reglamentos de seguridad específicos, etcétera, etcétera. Para esto también hay definido un servicio de seguridad, lo que es nuestro servicio de el SPA, el servicio de prevención propio o ajeno, perdón, que lo que hace es gestionar parte de todas estas responsabilidades, ¿de acuerdo? O sea, el servicio de prevención ya está desarrollando parte de este trabajo y por lo tanto podemos tener dos circunstancias, que sea el servicio de prevención el que esté implantando el propio sistema, con lo cual ya tiene un trabajo relacionado con 45.000 desarrollado y que va a integrar directamente en el propio sistema, o que el Departamento de Seguridad y Salud disponga de un servicio de prevención ajeno con el que colabora en estos temas y que haya desarrollado ya todas estas labores, de las cuales es partícipe el departamento, o que sea propio y se coordinen internamente, ¿vale? Pero todo este trabajo, en principio, a través del servicio de prevención de nuestras organizaciones y en cumplimiento con la normativa que ya es aplicable, estará en gran parte o totalmente desarrollado. Como, pues, aparte de la evaluación y vigilancia de la capacidad de subcontratistas, en toda la parte de coordinación de actividades o incluso la gestión de la comunicación de la información sobre seguridad y salud entre supervisores, responsables, encargados y personal que trabaja en la obra, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que estos dos elementos, estas dos herramientas, no las establece 45.000, sino que en las organizaciones suelen estar ya desarrolladas a través del servicio de prevención y en cumplimiento de los requisitos legales aplicables a cada una de las organizaciones, pero que la organización pero que el sistema las va a aprovechar para implementar la parte de control operacional. Es decir, si ya estamos trabajando sobre los peligros y los riesgos, estableciendo controles, cumpliendo con la legislación, evaluando ese trabajo y mejorándolo, pues eso lo vamos a meter en la organización. En el sistema. Lo que hará el sistema es revisarlo, ayudar a su implementación y mejorarlo en la medida en la que, aplicando los requisitos de la norma, veamos que podemos aportar, ¿vale?, o completar lo que ya está en funcionamiento, ¿vale? Y si empezamos en nuestra organización y es nueva, pues aprovecharemos pues un poco el arranque de forma continua de todos estos requisitos junto con la implementación del plan de prevención de la propia organización.
Además, la declaración de responsabilidades pues deberá también aclarar quién serán las personas o los cargos, mejor dicho, responsables de mantener las existencias de botiquines, por ejemplo, de primeros auxilios, gestionar accidentes y los procedimientos de emergencia, asegurarse de que el reglamento de seguridad de la obra, por ejemplo, esté disponible para las personas que vayan a trabajar. Quien habla de reglamento de seguridad habla de instrucciones de trabajo, de protocolos de trabajo, de manuales de maquinaria, es decir, de aquella información y documentación que sea necesaria para que aquellos que desarrollan trabajos que tienen asociados riesgos, pues puedan desarrollarlo con la suficiente seguridad, ¿vale? Exponer el reglamento de seguridad de la obra en carteles informativos, el reglamento de seguridad, las normas de trabajo, las directrices de uso de trabajo, ¿vale? Toda aquella información, ¿vale?, que de alguna forma es pertinente para el desarrollo de la obra en circunstancias seguras. ¿De acuerdo? Y esto, de alguna manera, lo tenemos todos en las organizaciones implementado en cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales. Por eso, este punto sí que es cierto que es muy importante en 45.001, pero como lo es también en el desarrollo de nuestras actividades como empresas del sector de la construcción día a día. Con lo cual, aquí ya tenemos mucha labor avanzada y además podemos desarrollar mucha labor en colaboración con el servicio de prevención de nuestra organización. Para la gestión de esta eliminación de peligros y esta reducción de riesgos, aparte de todos los elementos que hemos comentado, de instrucciones, identificación de riesgos, estableciendo controles operacionales, de registros asociados, luego os pondré un par de ejemplos de procedimientos al respecto para que veáis, e incluso actividades que podemos controlar para que veáis cómo se puede implementar estos controles. Pues además, de alguna manera hay que identificar las situaciones y los cambios asociados a las mismas. Uno de los puntos que nos pide también la norma, ¿vale?, es que a partir de esos protocolos de eliminación y de control de los riesgos, ¿vale?, establezcamos también metodologías para que los cambios que se puedan ir generando en las organizaciones también estén controlados. Y de hecho, en el apartado 8.1.3 de la norma ya se nos pide o se nos solicita la gestión del cambio, ¿vale? La gestión del cambio es un requisito que además incorporan las últimas versiones, tanto en la parte de calidad como medio ambiente, como seguridad, como algo novedoso, que no quiere decir que normalmente los sistemas no contemplaran los cambios como tales y, por lo tanto, todas las implicaciones que pueden tener esos cambios, pero, por ejemplo, en 45.001 aparece como un requisito específico, como un apartado concreto, en el que se nos pide ya que la organización desarrolle una serie de protocolos para poder identificar de alguna manera y controlar también los riesgos, los peligros y los riesgos asociados a estos cambios, ¿vale? De hecho, nos pide que la organización establezca procesos, ¿vale?, para implementar o para la implementación y el control de los cambios de forma planificada, tanto temporales como permanentes, que puedan impactar en el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Pues de repente, pues de hecho pueden ser, pues en estos cambios se incluyen desde nuevos productos, servicios o procesos. Pues, por ejemplo, que cambiamos a lo mejor la metodología de trabajo con respecto a algunos protocolos, ¿vale? Cambiemos operativa de trabajo, de actividad, de servicio, de maquinaria, ¿vale? Cambien algunas de los, incluyamos una nueva máquina, incluyamos un nuevo proceso, o incluyamos a lo mejor, o cambien, ¿vale? No sean nuevos, sino que cambien los que ya tenemos definidos y que tengamos en cuenta que si esos cambios implican cambios también en los riesgos asociados, los peligros y los riesgos asociados y en la forma de controlarlos, ¿eh?
Cambios en los requisitos legales o reglamentarios, pues también que nos cambie la normativa y que ahora a lo mejor en determinados puntos tengamos que tener en cuenta otros riesgos que no teníamos porque nuestras actividades han cambiado. Cambios en el conocimiento o en la información sobre los peligros, que tengamos más información porque haya novedades a lo mejor incluso tecnológicas o que adquiramos nuevos conocimientos a través de la formación que nos permitan llevar a cabo actuaciones que mejoren nuestro control sobre los riesgos o incluso la eliminación de peligros. Oye, pues mira, hay una nueva técnica ahora que nos permite pues, evitar el uso de determinados productos químicos en algunas etapas. O ha salido un nuevo producto que ya no es tan contaminante o tan peligroso o que no tiene emanaciones o pues esos cambios que pueden no solo suponer nuevos riesgos, sino que pueden también incluso eliminar peligros e incluso reducir los riesgos asociados a algunas de las actividades, pues tenemos que tenerlos en cuenta en todo momento, ¿vale? La incorporación de incluso pues, maquinaria nueva o incluso los emplazamientos en los que trabajamos, que puedan cambiar en un momento determinado. Imaginaros, pues, por ejemplo, cómo puedan afectar pues, determinadas olas de calor en un momento determinado a la gestión de obras o inclemencias climatológicas como las lluvias que puedan implicar a lo mejor pues, en determinadas fases de la obra mayores riesgos. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta, o desplazamientos, no es lo mismo a lo mejor el transporte de determinados productos o materiales en unas ubicaciones que en otras. Todos estos cambios que pueden afectar a la seguridad de nuestros trabajadores, pues la norma lo que nos pide es que los tengamos en cuenta para el desarrollo de nuestras actividades y que si incluso debemos de incluir cuando identificamos estos cambios y los riesgos asociados, nuevos protocolos de trabajo, pues que los identifiquemos. Aparecerán en nuestra evaluación de riesgos y definiremos y determinaremos si con los protocolos que tenemos definidos son suficientes o tenemos que incrementar alguno. Pues seguramente si incluimos una nueva máquina que no ha manejado nadie en nuestra organización nunca y que además implica nuevos riesgos, pues quizá tendremos que tener en cuenta que tenemos que dar formación a nuestro personal, tenemos que establecer instrucciones de trabajo específicas, tenemos que establecer inspecciones sobre el uso de la máquina, a lo mejor incluso más a menudo que cuando ya la máquina esté instaurada un tiempo, que tenemos que tener registros a lo mejor de su uso, determinar las autorizaciones de uso de esa máquina a aquellos trabajadores u operarios que consideremos que están formados, capacitados o que tienen las condiciones requeridas. Es decir, todo eso lo tenemos que tener en cuenta antes de que la máquina entre en funcionamiento en nuestras instalaciones o en nuestras obras. Es decir, yo no puedo llevar la máquina sin saber si tengo personal formado, está capacitado, tengo medios, necesito recursos adicionales, incluso si la ubicación. Es decir, todos esos cambios tengo que tenerlos en cuenta a priori. Lo que nos pide la norma es que planifiquemos el control operacional sobre los peligros y riesgos asociados a esos cambios, para que los mismos estén controlados, que no me vea de repente teniendo que utilizar una máquina para la cual no tengo personal formado o no han adquirido adiestramiento al respecto, o de la que no tengo protocolos de uso, o de la que incluso puede que no tenga los EPIs necesarios para su manejo. Entonces, eso es lo que se nos pide un poco en la parte de gestión del cambio. Otro de los elementos, de las variables que afectan mucho al control operacional, ¿vale? O que pueden afectar al control operacional y sobre el cual la norma nos pide también que actuemos con requisitos concretos son las compras, la gestión de compras. Este apartado, ¿vale?, aparecía en versiones anteriores de OSAS, por ejemplo, de forma más sesgada. Es decir, sí que las normas de gestión siempre han solicitado de alguna manera que actuemos sobre la gestión de las compras, porque de alguna manera afectan directamente a la seguridad de nuestros chicos como tal, y ahora ya se le da de alguna manera, se le da la importancia que para nuestro sistema de gestión y para la seguridad de nuestros trabajadores tiene. Por lo tanto, hay un requisito específico que sí que teníamos ya, por ejemplo, en 9000 relativo a las compras.
y que nos pide además que la organización establezca, implemente y mantenga procesos, es decir, métodos de trabajo, ¿vale?, para la compra de productos, servicios, de manera que se asegure de conseguir la conformidad con el sistema de gestión de seguridad y salud. Es decir, nos pide protocolos para la gestión de compras. Sí que es cierto, y sobre todo esto lo comento en relación a aquellos que tengáis implementada 9000, por ejemplo, aquí no se nos está pidiendo un protocolo específico de evaluación de proveedores, ni de un control específico de gestión de compras o inspecciones. Se nos pide que nosotros definamos el protocolo de gestión de compras de seguridad que consideremos oportuno y necesario en función de cómo afecten las compras a la seguridad de nuestros trabajadores. Si tenemos, perdón, un sistema de gestión a lo mejor de calidad ya definido e implementado, que ya incluye estos procedimientos, ¿vale?, pues lo lógico es utilizarlos y aprovecharlos para controlar también las compras de seguridad y salud, ¿vale? Pues evaluaré también a lo mejor a los proveedores en estos campos, si ya no los evaluaba, que puede que ya los evaluara incluso, estableceré a lo mejor la gestión de pedidos también tal y como lo estaba haciendo para otros protocolos, es decir, utilizaré ya esa metodología ampliando el alcance a seguridad y salud. Y si no, definiré yo la que considere oportuna, siempre y cuando pues, yo determine pues, cuáles son mis compras más relevantes. Pues quizá la compra de maquinaria, la compra de EPIs, quizás pues, la compra de productos químicos o de materia prima a nivel de materiales de construcción, todos esos elementos que yo considero que son fundamentales para la seguridad de mis trabajadores, los elementos de transporte, todo eso pues lo gestionaré de manera de que yo pueda asegurarme que estoy comprando de forma adecuada para asegurar la correcta ejecución de las actividades en mi organización. ¿Y cómo lo hago? Pues definiendo requisitos. ¿Qué requisitos tiene mi compra? Pues mis EPIs tienen que ser homologados, mis productos químicos tienen que llevar fichas de seguridad, mis materiales tienen que tener su control de marcado CE, sus caducidades cuando correspondan, y para ello necesito toda la información a priori de lo que voy a adquirir. Quiero asegurarme que son productos adecuados, voy a establecer a lo mejor un protocolo de gestión de compras inicial con una serie de requisitos que quiero que cumplan mis compras y que luego verificaré cuando esos productos lleguen a mis instalaciones, pues que realmente cumplen el marcado CE que les he pedido, están homologados con las normas específicas que yo les he establecido, cumplen fechas de caducidad, llevan toda la documentación pertinente, pues por ejemplo en el caso de maquinaria, sus instrucciones técnicas, en el caso de materiales, pues sus homologaciones, todo aquello que yo establezca como oportuno, ¿vale? Ahora veremos también ejemplos de procedimientos de compras, pero lo que se va a hacer de alguna manera es decir, que no compro y además, pues a lo mejor tener un histórico de las compras para saber qué estoy comprando, a quién, cuándo y cuál es el resultado de esa compra, pues para a lo mejor terminar teniendo a lo mejor un histórico de proveedores que son más fiables, que me dan mejor servicio, pues por la inmediatez. Pues a veces en obra de repente te das cuenta que necesitas o se nos ha roto algo o de repente nos surgen unas necesidades y a lo mejor pues priorizamos que nuestro proveedor pues nos lo suministre de forma rápida. O a lo mejor la calidad de esos materiales, ¿vale? Es decir, pues yo priorizo la calidad al precio. O por ejemplo, pues las últimas novedades, pues tiene las últimas novedades en maquinaria, en materiales, lo que yo priorice para asegurar la seguridad de mis trabajadores, ¿vale? Y eso cómo lo implemento, definir algún tipo de protocolo para cómo lo selecciono, cómo lo superviso y cómo de alguna manera me aseguro que las compras favorecen la seguridad en la ejecución de mis tareas y no todo lo contrario, la perjudican o de alguna manera no, incluso pueden afectarla. Pues yo qué sé, que un equipo no trabaje en condiciones, que no tenga sus protecciones correspondientes, que no esté homologado, que pueda que determinados materiales o productos químicos no sepa
cuáles son sus características técnicas e incluso sus fichas de seguridad para actuar en caso de que pueda tener un accidente con esos productos. Todo eso es muy relevante para la gestión de la salud de mis trabajadores y por lo tanto lo tengo que controlar. Tenemos formas de hacerlo. Y además también, además del control, por así decirlo, de esos materiales o productos, también la norma nos pide que controlemos a nuestros contratistas. Es decir, aquellas contratas, aquellas empresas o profesionales a los que contratamos también para llevar a cabo posibles trabajos en colaboración con nosotros o en nombre incluso de nuestras organizaciones. Y entonces, en este proceso de compras, pues distingue, por una parte, las compras de materiales y luego las contratistas. Y nos establece que la organización debe coordinar, ¿vale?, los procesos de compras con los contratistas para identificar, pues, peligros, evaluar y controlar los riesgos de la seguridad y salud que puedan surgir. Y entonces tiene que identificar, pues, todas las actividades que realizan los contratistas y que puedan impactar en la organización, las actividades y operaciones de la organización que puedan impactar en los trabajadores de los contratistas y las actividades o operaciones de los contratistas que puedan impactar incluso en otras partes interesadas. Aquí, al fin y al cabo, si os dais cuenta, lo que nos está pidiendo es que llevemos a cabo la coordinación de actividades empresariales, ¿vale? Y aquí también tenemos ya mucho avanzado en relación a a la reglamentación que nos aplica, ya que existe una ley de subcontratación que tenemos que cumplir todas aquellas organizaciones que subcontratemos actividades y unas necesidades de coordinación de actividades empresariales también reguladas por la legislación vigente. De hecho, ya independientemente de que tengamos un sistema de seguridad y salud implementado en nuestras organizaciones, ¿de acuerdo?, sí que tendremos también definidas este tipo de actuaciones porque legalmente son necesarias en el momento en el que cualquier organización, ¿vale?, subcontrate actividades. Con lo cual, esto ya lo tendremos que estar cumpliendo. ¿Qué vamos a hacer? Utilizarlo para nuestro sistema. No vamos a crear protocolos nuevos ni paralelos a los que ya estamos definiendo. En todo caso, lo que haremos es revisar cómo estamos ya llevando a cabo la coordinación de actividades empresariales y en mejorarla en lo que podamos y en lo que el sistema nos permita, ¿vale? Pero ya, pues, si lo estamos haciendo directamente a través de la petición y suministro de documentación, a través de la supervisión de las actuaciones, a través de a lo mejor de la transmisión de determinados requisitos que necesitamos que nos evidencien y que nosotros evidenciamos. Todo esto sí que implica en ocasiones, aparte de una inspección in situ y un control in situ por parte de nuestra organización, a través de responsables, encargados, incluso de nuestro propio personal con respecto al de las organizaciones subcontratadas o contratistas, implica una carga documental, ¿vale? Es decir, mucha de esta coordinación de actividades ya sabéis que se hace a través de la obtención de información documentada de la ejecución o el cumplimiento de determinados requisitos por parte de la contrata, pues desde el suministro de EPIs a sus trabajadores, la cualificación de sus trabajadores, incluso la verificación de la inscripción en la seguridad social, el estar al corriente de los pagos, el estar cualificados para el uso de determinados equipos. Toda esa información, ¿vale?, va a formar parte también de la información documentada de nuestro sistema de gestión, porque va a ser la que acredita que estamos asegurándonos de la coordinación y la supervisión de las actividades que contrata la organización, tanto para desarrollar en colaboración con las nuestras como en nombre de, ¿vale? Aquí sí que es cierto que muchas organizaciones ya tienen implementados incluso softwares o plataformas de gestión con las que se trabaja para todo el tema de coordinación de actividades. Sí que es cierto que no es lo mismo tener una o dos o 5 contratas que tener a lo mejor, pues, un grosso de contratas importante, tanto en nuestras instalaciones como incluso en los distintos centros de trabajo en los que trabajamos.
Y ya sabéis que además incluso pues en el libro de obra, en el libro de visitas, todos esos documentos que nos piden ya a nivel legal, también incorporamos el control de estas contratas in situ. Con lo cual vamos a generar una serie de documentación, o ya se está generando, que lo que va a hacer el sistema de alguna manera es intentar controlarla también con la parte de gestión del sistema. Si os acordáis, vimos en el apartado de apoyo, en la sesión anterior, el requisito de información documentada y de alguna manera que la norma pedía que todos los documentos que sean soporte o evidencien o desarrollen alguna de las actividades establecidas en nuestro sistema se tienen que controlar. Entonces nosotros toda la información documentada generada, por ejemplo, de este proceso, como del de compras, como del de control operacional, la tendremos que controlar, pues teniéndola identificada, fechada, ¿vale? Y de alguna manera localizada y salvaguardada para tanto su registro como su uso y su consulta. ¿De acuerdo? Por eso os digo que aquí muchas veces, si tenemos plataformas, esta parte de gestión documental ya la hace la plataforma. La plataforma ya tiene controlado en fechas, en tiempo, en forma y modo, todo lo que es la gestión documental de la coordinación de actividades. Pero que tampoco es necesario tener una plataforma. Podemos llevar a cabo todo este control a través de por ejemplo, pues, determinados documentos en los que se exige o se pide una serie de documentación y se transmite, ¿vale? Y luego, además de esta subcontratación, pues podemos tener también lo que se denomina la contratación externa dentro del bloque. Y aquí lo que nos pide la norma es, de alguna manera, que la organización debe estar segura de las funciones y procesos contratados externamente que estén controlados. O sea, nos tenemos que asegurar que cuando contratamos algo externamente también lo controlamos. Debe asegurarse de que los acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos, ¿vale? Y además con alcanzar los resultados previstos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El tipo y grado de control a aplicar a estas funciones y procesos, pues es el que defina el propio sistema de seguridad y salud, ¿vale? Es decir, según la repercusión que tengan estas contrataciones externas, ¿vale? Que no son subcontrataciones quizás en obra, pues podemos contratar desde determinado transporte, podemos subcontratar a lo mejor labores de asesoramiento, podemos subcontratar incluso o contratar externamente limpiezas o incluso algunas tareas auxiliares, la gestión de los residuos, por ejemplo, o el suministro de determinados elementos, pues también tendremos que controlarlo en la medida en la que puedan afectar a la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Hay ocasiones que contratamos que no es que subcontratamos actividades de nuestro propio proceso. Una cosa es la subcontratación, por ejemplo, pues en una obra de la fontanería, con lo cual aquí la coordinación de actividades es total, porque sus trabajadores y nuestros trabajadores van a trabajar de forma coordinada en las mismas instalaciones. Y otra cosa, por ejemplo, es la contratación externa de la gestión de residuos o de nuestras obras, en las que pues sí que va a haber unas actividades de recogida y transporte de los residuos, pero cuya coordinación es mucho más relajada, por así decirlo, o menos estricta, porque realmente los riesgos que se comparten son mucho menos, tanto en tipología como en tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, pero la norma no quita que esas contrataciones externas también las tengamos que controlar en el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, hasta aquí tenemos un poco de los puntos en los que la norma nos pide que actuemos para el desarrollo del control operacional. Vamos a ver un poquito cómo vamos a llevarlo a cabo, ¿vale? Si hacemos un pequeño repaso, la norma nos ha pedido que llevemos a cabo el control operacional, ¿vale?, de nuestras actividades
y de nuestros procesos, es decir, que identifiquemos las actividades que desarrollamos, que identifiquemos los riesgos asociados y que establezcamos controles operacionales que supervisemos para asegurar que nuestros trabajadores desarrollan su trabajo en condiciones adecuadas. Para ello, la primera premisa que nos ha suministrado es que intentemos actuar con esos controles para la eliminación de los peligros o la reducción de los riesgos, con una serie de prioridades. Primero, si podemos eliminar el riesgo, mejor. Si no, actuemos para reducirlo, sustituyendo equipos, modificando procesos y controlando, en última instancia, aquello que no podamos ni eliminar ni sustituir, ¿vale? O mejorar. Y luego, perdón, nos ha indicado una serie de ámbitos concretos en los que a nivel operacional, aparte de lo que es en sí la ejecución de los trabajos, debemos de trabajar, que son en las contrataciones, ¿vale? Las compras y las subcontrataciones también de actividades. Todos esos ámbitos en los que nos ha comentado que a nivel de control operacional tenemos que definir actuaciones y controles, pues vamos a ver ahora un poco de forma más práctica en nuestro sector cómo lo podemos llevar a cabo. Y el cómo lo vamos a ir definiendo en una serie de posibles documentos, ¿vale? O procesos de trabajo que nos van a sistematizar de alguna manera las prácticas que llevamos a cabo. Pues ¿cómo? Y muchos de ellos a lo mejor ya los tenéis incluso definidos e implementados. Procedimientos de trabajo, ¿vale? Es decir, procedimientos, instrucciones, protocolos de trabajo, que lo que hacen es establecer cómo se tienen que desarrollar determinadas actuaciones, determinados trabajos, determinadas operaciones que llevamos a cabo o habitualmente puntualmente, pero siempre que tengan asociados peligros y de los cuales tengamos que controlar riesgos, ¿vale? Ya hemos comentado incluso de los controles que podemos llevar a cabo, pero identificaremos primero todas esas actividades, pues hemos comentado desde, pues eso, transporte, manipulación de productos, distintas tipologías de trabajos en la obra, ¿vale? Que tengan asociados peligros y riesgos y que tengamos que controlar. Y que por lo tanto tengamos que establecer, pues mira, lo tenemos que hacer de esta manera, siguiendo estas fases, utilizando estos equipos, con estas protecciones, ¿vale? Si es importante que se hagan de una determinada manera, tendremos que sistematizar y documentar esa manera de hacerlo. Estableciendo controles físicos, ¿vale? También, pues inspecciones, supervisiones, controles, en los puntos y en los momentos que nosotros establezcamos como necesarios. Esto no quiere decir que establezcamos controles de todo lo que estamos haciendo y de cada uno de los pasos que damos o de las fases que cumplimos, pero sí en aquellos momentos en los que podemos tener riesgos más importantes, estamos sujetos a posibles errores o fallos que pueden ser más, de alguna manera, relevantes o conflictivos con respecto a la seguridad de los trabajadores, y en esos momentos, pues oye, llevamos todos los EPIs, tenemos todas las medidas, las protecciones colectivas ubicadas correctamente, disponemos de los materiales oportunos, ¿hay algún tipo de conflicto en las instalaciones, otras empresas, otras actividades, la climatología es adecuada? Y luego, pues, controles también de cómo los estamos desarrollando. El personal que lo desarrolla tiene los conocimientos oportunos, se está desarrollando de la forma adecuada, ¿vale? Manuales de uso, de utilización, de incluso manuales u otros documentos, fichas de productos, fichas de instrucción, todos aquellos documentos que necesitemos como referencia para desarrollar correctamente nuestro trabajo. Pueden ser internos o pueden ser externos. Puede ser que sean los manuales de uso de un equipo que nos suministra el fabricante, o incluso las instrucciones de seguridad de productos químicos. Lo que nosotros dispongamos, de aquello que dispongamos y que nos pueda ser útil. O incluso pautas de control que hayamos extraído de los diferentes PPIs o del servicio de prevención,
el origen nos da igual mientras que no sean útiles. Y todo eso que hemos comentado, de esos procedimientos, esos controles y esa documentación, serán registros. A priori tendremos protocolos que nos ayuden a planificar. ¿Os acordáis que de hecho el apartado es planificación y control? Y luego de esos controles tendremos registros que nos evidencien que lo hemos hecho correctamente o que no lo hemos hecho correctamente, que nos hemos saltado pasos, que no hemos comprobado determinadas actuaciones, que no hemos realizado los posibles inspecciones y que por lo tanto el resultado no ha sido el adecuado por una serie de motivos. O no ha sido el adecuado cumpliendo todo lo que teníamos definido, porque a lo mejor lo que hemos definido no es suficiente. Es decir, los registros también tendrán que ser suficientes como para ayudarnos a mejorar, verificando que lo hacemos bien o que no lo hacemos lo suficientemente bien y que por lo tanto tenemos que incluir o más controles u otros protocolos de trabajo o modificar los que tenemos. En estos registros pues, podemos tener órdenes internas, comunicados, checklists y cualquier otro documento que consideremos oportuno. También tenemos que ver cómo lo planificamos. Una vez que sabemos qué vamos a hacer, pues cómo plantearlo a nivel de en qué momentos, ¿vale? Cuándo lo ponemos en marcha y en qué momentos lo ejecutamos. Pues, por ejemplo, empezaremos con la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que esta la tendremos ya definida también porque a través de la ley de prevención y de nuestro servicio de prevención ya habremos llevado a cabo este requisito legal que periódicamente tenemos que revisar, ¿vale? Y que tenemos que implementar en el momento en el que tengamos equipos, protocolos o actividades nuevas. Asimismo, identificaremos los requisitos legales que afecten también tanto a nuestras actividades como a nuestros productos o procesos. Definiremos tareas al respecto, la planificación de tareas que tenemos que desarrollar con respecto a estos riesgos o peligros identificados y a estos requisitos legales. Y definiremos operacionalmente las actividades que tenemos que implementar para llevar a cabo estos controles. ¿Vale? Pues ya os digo, si van a ser una inspección, si va a ser un control de equipos, si va a ser una supervisión de maquinaria, si el control va a ser pues, la ejecución de una determinada manera de las actividades, sin saltarnos ningún paso o controlando todas las posibles casos o casuísticas que afecten a cada una de las operaciones. De manera que no se deje nada o intentar no dejar nada a criterio o sobre todo si puede afectar a seguridades, ¿vale? Sobre todo las que tienen peligros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para implementar y actuar y actualizar los controles? Pues, por ejemplo, todo esto que hemos desarrollado y que vamos a llevar a cabo, ¿vale? También está sujeto a una supervisión continua, tanto diaria como puntual o sistematizada en el tiempo. Pues, por ejemplo, a través de inspecciones que pueden ser continuas o periódicas o muy puntuales en determinadas etapas o en determinados momentos del desarrollo de nuestros trabajos, de nuestras actividades, de nuestras obras, de los proyectos. Es decir, nosotros normalmente hacemos un plan de obra con distintas etapas y distintos puntos de inspección, nuestros PPIs, y entonces ahí también vamos a definir cuáles de ellos no son solo incluso de control de ejecución, sino también de control de seguridad, o incluso qué inspecciones de seguridad determinamos en el desarrollo de nuestra obra o para cada una de las actividades que desarrollamos. ¿Vale? Pues a lo mejor, pues mira, pues cada vez que vaya a utilizar un determinado equipo, una radial, o vamos a hacer trabajos en altura, o tenemos que instalar andamiaje, pues vamos a verificar estos puntos a priori, estos puntos en su uso o en el desarrollo de la actividad y al final o a la conclusión de la misma, para guardar el equipo, para cerrar o recoger la instalación, etcétera, etcétera. ¿Vale? E incluso inspecciones como más genéricas
y globales como son las auditorías, ¿vale? Tanto el sistema como incluso nuestra propia organización puede establecer auditorías o revisiones más completas y generales de los trabajos que desarrollamos para verificar que se están haciendo bien o incluso en aquellos puntos en los que se pueden mejorar. También influyen en los controles pues, la naturaleza y extensión de las tareas que desempeñan los contratistas o cualquier otro peligro externo, es decir, vamos a controlar también cómo afectan todo aquello que se subcontrata o que se externaliza a nuestra actividad e incluso cómo lo vamos a controlar, si también esas inspecciones que desarrollamos incluyen la inspección de los trabajos o de las actividades desarrolladas por contratistas, ¿vale? Y luego, por ejemplo, incluso el acceso al lugar de trabajo de visitantes, repartidores, transportistas, contratistas. Es decir, que para el desarrollo de la actividad controlemos también la gente que lo va a desarrollar, quién accede y en qué condiciones accede. Es decir, que cumple también con todas las premisas de seguridad exigidas por la obra. De hecho, por la obra o por la actuación o por el tipo de instalaciones en las que estamos trabajando. Pues un ejemplo como muy gráfico es los típicos carteles obligatorios que tienen que tener todas las obras en su acceso, en el que indican que en la misma pues es obligatorio el uso de casco, de botas de seguridad, de gafas protectoras, chaleco y todas aquellas medidas que sean obligatorias para el acceso a la obra en condiciones de seguridad, ya sean trabajadores, ya sean visitas, ya sean subcontratas. Eso, por ejemplo, ya es un control a priori que tenemos que hacer para que, y además de que el acceso sea un acceso, entiendo, controlado y restringido, que a la obra no pueda acceder cualquier persona en cualquier momento y en cualquier circunstancia, sino que pues, la obra tenga su vallado pertinente, tenga su acceso delimitado y que para el control de acceso pues haya desde un registro hasta una persona asignada. Ejemplos, vamos a ver ahora ejemplos para pasarlo un poquito más a la práctica de controles operacionales. Pues por ejemplo, un ejemplo de control operacional es la entrega, uso y mantenimiento de los EPIs. Es decir, si establecemos que hay una serie de riesgos asociados a peligros que se reducen con el uso de EPIs, ¿vale? Se reducen e incluso se eliminan con el uso de EPIs, pues vamos a establecer un control operacional sobre tanto el uso como su mantenimiento y su entrega. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a lo mejor pues para la entrega vamos a llevar a cabo un registro y un control de la entrega de los mismos. Primero, para asegurarnos de que todo el mundo dispone de aquello que necesita en base a las actividades que va a desarrollar y a los riesgos que tienen asociados esas actividades, ¿vale? Que tiene todo lo que necesita, que además lo que se le entrega está en condiciones adecuadas, tanto por temas de homologación, de caducidad, como de estado. Y que luego el trabajador al que se le entrega sabe utilizarlo, sabe cómo debe de implementárselo y luego cómo debe de mantenerlo. Es decir, pues que tanto desde el uso del casco a cualquier tipo de elemento de, pues no es lo mismo, a lo mejor un casco que tiene una vida determinada, que tiene que estar asociado a un trabajador, que tiene que controlarse su vida útil y su caducidad, a lo mejor, o unas botas que son un equipo individual, pues como a lo mejor otros elementos colectivos o arneses en un momento determinado que tienen también que controlarse, pero que pueden ser utilizados a lo mejor por distintos trabajadores. Todo eso lo tenemos que implementar. O, por ejemplo, pues no es lo mismo el control que se puede llevar sobre unos tapones de uso puntual a unos cascos específicos pues que tienen una mayor vida. Todo eso lo coordinaremos con la entrega y uso de materiales, que podemos tener con unos registros de entrega, con unas determinadas instrucciones, ¿vale? De uso. O incluso a veces, que dada la sencillez de los mismos, con formación, ¿vale? Yo acredito que mis trabajadores tienen suficiente formación para el uso de los EPIs y que yo se los entrego y que además pues, controlamos periódicamente, tanto a ellos directamente, pues que los guantes se me han roto, se me han deteriorado, que tengo que cambiar ya determinados
pues no sé, medidores, porque puede que a lo mejor tengamos medidores de gas asociados a nuestras actividades y que el propio trabajador sea el encargado de ir supervisándolos y que además pues haya una supervisión por parte del responsable de los EPIs para cerciorarse de que están en correctas condiciones y sobre todo de que se están usando. La coordinación de actividades también es un control operacional, ya lo hemos comentado, pues con contratas, subcontratas, incluso proveedores que en un momento determinado entran en las instalaciones a cargar o descargar materiales u otros elementos, quizás subcontrata de maquinaria, ¿vale? Incluso a veces con visitas temporales a la obra, pues porque vienen a hacer algún trabajo puntual o vienen a visitar la obra o vienen a hacer algún tipo de inspección puntual, pero van a estar en obra y por lo tanto tienen que conocer cuáles son las medidas de seguridad que deben de cumplir, pues, qué pueden hacer, qué no pueden hacer en la obra y cómo pueden desarrollar allí su actividad. Vigilancia de la salud también es un control operacional, ya que nos da información sobre el estado de la salud de nuestros trabajadores y para ello pues también tenemos que establecer protocolos, que volvemos a lo de antes. En este punto también nuestro servicio de prevención y nuestra mutua, en este caso, tiene establecidos unos protocolos a través de los cuales controlan pues, los tiempos, los protocolos de seguridad a vigilar, según el tipo de trabajo que desarrolle cada trabajador, la periodicidad con la que se tiene que vigilar e incluso, pues, en base a los resultados, las actuaciones que se tienen que llevar a cabo. Y eso es un control operacional que que nuestros trabajadores se encuentran en correcto, no les está afectando negativamente a la salud. Orden y limpieza también es un control operacional que desarrollaremos en nuestras instalaciones, fichas técnicas de productos o incluso el control de los productos químicos, uso y almacenamiento de productos químicos también puede ser un control operacional, es decir, dónde tenemos los productos químicos, de qué documentos tienen que ir acompañados o cuáles van a ser su consulta, cómo los almacenamos, qué podemos hacer o no con ellos, trasvasarlos, no trasvasarlos, almacenarlos sobre bandejas, podemos utilizarlos. Tenemos que utilizarlos con guantes y con protecciones oculares o no, donde los pueden estar a la intemperie o tienen que estar en un almacén cubierto. Todas esas medidas que tenemos que cumplir son controles operacionales que también salvaguardan nuestra seguridad. Comprobación de autorización de gestores y transportistas, por ejemplo, para verificar que estamos realizando una subcontratación o una contratación con una empresa legal y autorizada y que no vamos a tener ningún problema de seguridad cuando los mismos trabajen en nuestras instalaciones o gestionen nuestros residuos, gestión de equipos de trabajo, todo lo que son maquinaria y otros equipos a los cuales les tenemos que dar un mantenimiento y un correcto uso y que si no lo hacemos así pueden afectar a la seguridad de nuestros trabajadores y cualquier otro tipo de documentación o de autorizaciones que debamos de controlar para verificar que estamos desarrollando nuestro trabajo en condiciones seguras. Pues, por ejemplo, autorizaciones por ejemplo, de transporte o autorizaciones para el uso de determinados equipos. Vamos a ver un poco ámbitos en los que podemos encontrar esos controles operacionales que hemos comentado. Pues, por ejemplo, en mantenimiento, ¿vale? Las labores de mantenimiento son controles operacionales necesarios para, en el caso primero, de la gestión de la seguridad y salud y segundo, en concreto, en la gestión de obras. Pues, por ejemplo, la gestión de revisiones de inspecciones de seguridad industrial. Pues si tenemos pues desde equipos que proceden las ocas a nuestros equipos, nuestras grúas, si tenemos sistemas de elevación, incluso andamios, toda esa homologación y toda esa revisión de equipos que requieren inspecciones reglamentarias de seguridad industrial, la tendremos que tener al día, ¿vale? Y luego, por ejemplo, también pues toda la parte que hace referencia a orden y limpieza en las zonas de circulación de personas. Otro ejemplo, pues por ejemplo, ¿dónde están las zonas de almacenamiento o acopio de materiales? ¿Dónde están las zonas de almacenamiento de equipos? Las zonas que tienen asignados los trabajadores para zonas o ubicaciones
para lo que es su guardar sus enseres, sus vestuarios, sus zonas de comedor, es decir, todas esas zonas, las zonas de circulación de los transportes internos, carretillas, elevadores, todo ese orden y limpieza pues contribuye a la seguridad de los trabajadores. Es decir, el caos lleva a más caos y el caos es un elemento muy perjudicial para la seguridad de los trabajadores. El no saber dónde tienes las cosas, por dónde tienes que circular en un momento determinado, cuáles son las zonas de trabajo que están ya protegidas o no protegidas o qué protecciones, todo eso también es un control operacional. Incluso otro control operacional de mantenimiento es el mantenimiento de los propios equipos, el tener algún tipo de planificación o de plan de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, sobre los equipos que utilizamos, pues es un control operacional sobre la seguridad de nuestros trabajadores. Si vamos a utilizar determinados equipos, desde carretillas, soldadores, cizallas, excavadoras, y cualquier otro tipo de equipo o herramienta o maquinaria que no está en correctas condiciones, eso puede afectar directamente a nuestros trabajadores, tanto su mantenimiento como su uso. Es muy importante que todos los equipos que requieran de un mantenimiento, una supervisión o incluso una inspección interna o reglamentaria estén bien controlados y estén bien planificados. Otros controles operacionales, por ejemplo, en el ámbito de las compras y de las subcontratas, pues pueden ser la adquisición de EPIs o la adquisición de equipos de protección colectiva, ¿vale? Es decir, si te vamos a establecer un proceso o un protocolo para identificar proveedores, identificar los equipos, los requisitos de los equipos, los requisitos técnicos o legales e internos, y luego cómo los verificamos. Ay, perdón, 2 momentos y descuelgo para que no nos afecte. Vamos. Disculpar. Entonces, teníamos también la parte de compras, el control operacional. Hemos dicho la adquisición de EPIs, establecimiento de requisitos de seguridad y salud sobre lo que son las compras, equipos y servicios, comunicaciones con proveedores, incluso cuando estamos subcontratando actividades, definición de especificaciones de compra para maquinaria y equipos, inspecciones in situ de los bienes adquiridos o de los equipos, o incluso de la ejecución de cómo se implementan los mismos. Tenemos incluso otros ejemplos en otros ámbitos en los que podemos encontrar controles operacionales. Hemos visto ya mantenimiento y reparación, orden y limpieza, gestión del tráfico, tanto interno dentro de las organizaciones como incluso el transporte que realizan para nosotros o que realizamos nosotros de materiales, residuos, incluso trabajadores, ¿vale? Hay riesgos también en el momento en el que tenemos que transportar trabajadores de unos centros a otros. Bueno, ya sabéis que el transporte in itinere es un riesgo asociado ya a cada uno de los trabajadores, pero además también puede que en un momento determinado entre nuestros centros tengan transporte o tengan que transportarse a ubicaciones a mayor distancia, pues controlar también que todo eso se realiza en las condiciones adecuadas. Mantenimiento del entorno térmico, pues temperatura, climatización, pues muchas veces desarrollamos gran parte del trabajo al aire libre y por lo tanto pues las inclemencias climatológicas, tanto como por frío como por calor, deben de ser controladas. Es decir, suministrar en este caso, elementos necesarios pues, de protección, ropa,
en un momento determinado, protectores solares en otras circunstancias, adecuar instalaciones pues, con sombras, con climatización siempre que sea posible, y en un momento determinado incluso definir las directrices ante las cuales se debe de dejar de trabajar, ¿vale? Hay ocasiones en determinadas zonas en que incluso ante posibles olas de calor y por encima de unas determinadas temperaturas, pues no es recomendable o viable trabajar al aire libre. O en determinados periodos del día, los días de 12 a 4 de la tarde, en pleno, pues puede que determinadas actividades sean más complejas o menos recomendable desarrollarlas. O incluso pues, con condiciones climatológicas pues, de mucha lluvia o nevada o frío, en los que pues, directamente se debe de descartar determinados trabajos al aire libre expuestos. ¿Vale? Sistemas de ventilación, sistemas de seguridad eléctricos, ¿vale? Pues desde pues, muchas veces hay instalaciones en las obras que son temporales y entonces las mismas tienen que tener todas las medidas de seguridad, ¿vale? Necesarias para que pese a su temporalidad no implique ningún riesgo. Mantenimiento de los planes de emergencia, y ahora lo veremos también, programas de salud, vigilancia médica, programas de formación, de concienciación, controles de acceso, todo eso son controles operacionales que debemos de tener en cuenta a la hora de establecer de alguna forma nuestros protocolos de trabajo. Y como comentábamos, muchos de ellos ya los tenemos definidos. Primero, porque son necesarios para nuestra actividad. Muchas veces decimos, bueno, pues que esto yo lo tengo que controlar porque es que si no mis trabajadores, es decir, aquí muchas veces, como hay otros elementos 45.001 no tan estrictamente o no lo había contemplado desde este punto de vista, pero el control operacional y más en seguridad y salud es algo que no es que vaya a aportar novedad, sí que va a aportar mejora, pero no novedad porque muchas veces los controles ya los estamos haciendo por nuestros trabajadores y por que lo pide la legislación y la reglamentación vigente aplicable a nuestra actividad y a nuestro sector. Con lo cual, realmente lo que vamos a hacer es ver de todo esto que nos pide la norma, control de operaciones, de subcontratas, de actividades, de compras, pues cómo lo estábamos haciendo y cómo lo podemos mejorar, ¿vale? Para poder cumplir con todo lo que nos pide el sistema. Que nos pide que además de el sistema, lo que pasa es que nos pide que podamos demostrar que sí que lo controlamos, pero porque tenemos una identificación del mismo, una planificación, un control y luego una supervisión, ¿vale? Lo que yo voy a completar es un poco con la norma todo el ciclo de control operacional. Yo los estoy implementando porque sé que tengo que hacerlos, pero ahora voy a hacerlos un poco con conocimiento en base a una planificación y voy a revisarlos posteriormente en base a unas inspecciones y unos controles. ¿De acuerdo? Ahora luego os pondré, vemos si queréis algún ejemplo de control operacional. Vamos a ver primero el segundo punto que también está relacionado forma parte o cierra de la norma y este punto va más dirigido a lo que es la previsión de actuación ante circunstancias que se descontrolen o porque algo falla o porque algo no lo habíamos previsto del todo en nuestra organización, ¿vale? Y lo que da por sentado la norma es que pueden darse estas circunstancias. De hecho, seguramente todos hayamos tenido algún tipo de accidente, de anomalía, de emergencia en el desarrollo de nuestras actividades, en alguna obra o en algún servicio. Y a veces son evitables y a veces no. Lo que pide la norma es que intentemos que sean evitables en la mayor de los casos, es decir, que en la mayoría de las circunstancias que intentar evitarlos por cómo, con una previsión, ¿vale? Es decir, intentar identificar, la norma ya nos pedía identificar riesgos, ¿os acordáis? Y las consecuencias de los mismos, pues con esta primera identificación de riesgos vamos a intentar
evitarlos en la medida de lo posible, pero que todos aquellos que no sean evitables, a veces ni siquiera por causas propias, sino porque dependemos de terceros o dependemos de circunstancias no controlables, pues que podamos, si ya no controlar su aparición, sí sus consecuencias, ¿vale? Es decir, vamos a intentar identificar todas aquellas accidentes, anomalías o de alguna manera emergencias que pueden afectar a nuestra actividad y por lo tanto a la seguridad y salud de nuestros trabajadores, y vamos a intentar definir un plan, ¿vale?, para actuar o para dar respuesta a las mismas de manera que se mitiguen, si puede ser que se eliminen, que se mitiguen o que se reduzcan al máximo las consecuencias, sobre todo las que tengan lugar sobre personas, nuestros trabajadores, nuestras visitas, nuestros colaboradores, nuestros contratas, ¿vale? Al respecto, la organización nos pide que llevemos a cabo esto y nos da una serie de pautas. Vamos a ver cuáles son. Nos dice que debemos establecer, de nuevo, implementar y mantener procesos, es decir, protocolos, procedimientos, de alguna manera gestiones, que preparen, o sea, para preparar y para responder ante las situaciones de emergencia que identifiquemos potenciales asociadas a nuestra actividad, ¿vale? Es decir, vamos a establecer unos protocolos de actuación, ¿vale?, que nos preparen para dar respuesta en caso de que esas emergencias potenciales sucedan. Claro, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles pueden ser esas emergencias potenciales, qué puede pasarnos en la obra para derivar en un posible accidente. Pues no sé, emergencias pueden ser desde posibles, pues no sé, de todo, incendios, posibles electrocuciones, posibles no sé, ingestión de determinados productos, el tema de caídas, el tema de incluso, pues no sé, accidentes con olas de calor, es decir, identificar de alguna manera esos riesgos que ya los tendremos identificados en nuestro plan de prevención y establecer actuaciones, ¿vale? Hay veces que las podemos actuar, que las tenemos como muy estereotipadas y sí que es cierto que son como muy cerradas, pues en caso de caída, en caso de electrocución, en caso de... Y hay otras veces que tenemos que establecer protocolos para avisar a otros organismos y que sean ellos los que determinen cuáles son las actuaciones. Dependiendo del tipo de emergencia que identifiquemos, podremos actuar nosotros a priori o tendremos que recurrir a terceros para poder actuar. Lo primero que nos dice es que se tienen que establecer respuesta planificada a esas situaciones, incluyendo la prestación de primeros auxilios. Es decir, según el tipo de situación que identifiquemos, pues no es lo mismo una pequeña caída o una torcedura de un pie que a lo mejor, pues eso, posibles quemaduras o posibles electrocuciones o posibles, no sé, no es lo mismo que te caídas a determinadas alturas, ¿vale? Atropellos, depende del tipo de emergencia o accidente que se dé, pues podemos definir una primera actuación interna, ¿vale?, de primeros auxilios, o directamente ni siquiera en el momento en el que se dé, pues es el llamar a determinados teléfonos de emergencias, de actuación prioritaria y ponerlo en conocimiento de aquellos que tengan que tomar realmente las decisiones. ¿De acuerdo? O sea, lo primero, la respuesta. Luego, la formación, ¿vale? Es decir, al respecto, los trabajadores tienen que saber qué hacer y tienen que estar formados para poder hacer lo que pueden hacer hasta el punto en el que pueden ellos actuar, que quizás pueden incluso evitar que vaya a mayores o realmente pues hay ocasiones en las que su actuación va a ser muy limitada. Pero en cualquiera de las circunstancias tienen que saber cuál es su papel según qué tipo de problemas se den. Para eso pues está la formación de seguridad y relativa al plan de emergencias de la organización, ¿vale? En el primer apartado, y como ya es también requisito legal, las organizaciones
pues tienen que definir un plan de emergencias, un plan de evacuación, si fuera necesario, según las infraestructuras, ¿vale? Y en base a ese plan de emergencias, en el que se identifican todas las posibles emergencias que se pueden de ellas, pues se debe de formar al personal, ¿vale? Es decir, nosotros tendremos, según la responsabilidad de cada uno de los trabajadores o incluso colaboradores o subcontratistas, habrá que darle la formación oportuna. De hecho, en el plan de emergencias, pues se definen los equipos de intervención, cada equipo de intervención, quién lo compone y quién asume esos roles, y con lo cual, qué formación tienen que tener cada uno de ellos. Si son pues, los jefes de primera intervención y tienen que, en caso de evacuación de las instalaciones, por ejemplo, por incendio, pues donde tienen que asegurarse de que todo el personal evacúe y de que están todos en el punto de encuentro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Primero, determinar la respuesta a través de un plan de prevención de emergencias, por ejemplo, que se puede completar en nuestro sistema con las actuaciones que consideremos oportunas, la provisión de formación, la realización de pruebas periódicas. Y esto hace referencia también a lo que ya se están haciendo con respecto a los planes de emergencias, que son los simulacros. Es decir, pues si tenemos que llevar a cabo una serie de actuaciones que están muy reguladas y que además de las cuales pueden depender la integridad o incluso la vida de nuestros trabajadores, pues vamos a practicarlas, primero a formar, a dar a poner los medios e incluso a practicar sobre ellas para que salgan de la mejor forma posible. Y aquí entran un poco la necesidad de realizar simulacros periódicos de determinadas actuaciones en cuyo, por ejemplo, sobre todo la inmediatez o el conocimiento de las actuaciones puede determinar totalmente sus consecuencias. Es decir, que sepamos cada uno lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y que lo ejecutemos de forma rápida y segura, pues puede condicionar el que determinadas emergencias tengan consecuencias nefastas o que incluso no las tengan sobre la salud de los trabajadores. Por eso es importante lo de realizar simulacros, realizarlos y evaluarlos para determinar si realmente tanto sean las actuaciones han sido adecuadas en forma y en definición. Es decir, a lo mejor el problema no es solo de la ejecución, es que no hemos controlado también o no hemos definido bien las actuaciones en función de las distancias que hay que recorrer, del personal que esté implicado, de las consecuencias que pueden haber. Entonces, es interesante, de hecho es obligatorio realizar estos simulacros periódicamente de las distintas emergencias para poder asegurar que en caso de que ocurrieran, que ojalá todo se quedara siempre en simulacros, pero en el caso de que ocurrieran, pues sabemos actuar correctamente, conocemos las actuaciones, conocemos los equipos a utilizar y de alguna manera van a funcionar de forma adecuada. Luego ya, pues como sabéis, los nervios y pues siempre juegan, pero bueno, por lo menos que no sea por conocimiento y por disponibilidad de medios. Y luego, pues la evaluación del desempeño y cuando sea necesario la revisión de la respuesta, es decir, estas revisiones que se hacen, ir mejorándolas en la medida en la que, como consecuencia de sus revisiones o de sus simulacros, se detecten mejoras o porque hayan circunstancias que cambien. Pues las instalaciones cambian, los productos han cambiado o se han incorporado nuevas, tanto maquinarias como infraestructuras o personal que puede afectar al desarrollo de los planes y que por lo tanto requiere tanto la revisión del plan de emergencias como la revisión de sus actuaciones y de sus comprobaciones. ¿Vale? Aquí, pues la norma también pide la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores. Lógicamente, todo esto que hemos definido, ¿vale?, tiene que ser conocido y comunicado por todos los trabajadores y a cada uno en la medida en la que se ve afectado por el mismo. Pues lo que comentábamos, pues según el rol que tú asumas en esos planes de emergencia, únicamente debo de evacuar. Pues yo lo que tengo que saber es que una vez que ante la alarma que se me ha comunicado, pues si es un pitido, es un timbre o es una persona que entra en cada una de las instalaciones y avisa, ante la alarma, ¿qué tengo que hacer?
Pues simplemente abandonar mi puesto de trabajo por la ruta de evacuación que ya conozco, sin preocuparme de apagar, cerrar o incluso recoger mis objetos personales y acudir por la ruta correspondiente. Pues bueno, si me limito a eso, soy jefe del equipo, pues tengo que avisar de esta manera, avisar a la recepción que lo comunique, cerrar determinadas instalaciones, acudir a otras instalaciones a comprobar que no hay personal y que todo el mundo ha evacuado, hacer una ruta de... Cada uno que conozca lo que tiene que hacer, según el rol que ocupa. Comunicar la información pertinente a contratistas y visitantes, claro, de hecho puede que estas emergencias se den en algún momento cuando o se den no solo con personal interno, sino que afecten a terceras partes que también tienen que estar informadas, cuya información puede que sea simplemente el seguir el plan de evacuación o que conozcan las vías de evacuación, el punto de encuentro, pero bueno, tiene que estar todo el mundo informado de hecho, en muchas instalaciones, cuando tú accedes por primera vez, de lo que se te informa es pues eso, del plan de emergencias y evacuación en caso de que se dé algún tipo de alarma. Tener en cuenta la necesidad de capacidad de todas las partes interesadas pertinentes y asegurarse de que se involucran, es decir, ya no solo comunicarlo, sino que de alguna manera asegurarnos, pues, por ejemplo, que nuestros subcontratistas tienen formación en el plan de emergencias, que son conocedores e incluso podemos hacerles partícipes también de los simulacros que llevamos a cabo, en los cuales también pues, se comprueba si estas partes interesadas, que también forman parte de nuestro plan de emergencia, pues saben actuar, conocen cómo actuar, tanto como nuestros propios trabajadores, ¿vale? Porque al fin y al cabo se va a salvaguardar en este proceso, pues interfieren todos. Y luego de todo este proceso, pues guardar la información documentada o los documentos, los registros pertinentes para poder comprobar, ¿vale? Tanto que tenemos una planificación como que sabemos actuar en caso de que ocurran y que si ocurren estamos actuando correctamente. Pues aquí, por ejemplo, tendríamos registros del plan de emergencia y evacuación, con toda la cartelística oportuna, de la formación y comunicación a todos nuestros trabajadores, subcontratistas y colaboradores, y luego de las revisiones periódicas que se hacen del mismo, tanto a través de simulacros como a través de posibles charlas o exámenes sobre el desarrollo de este, y esperemos que no, pero también podrían ser registros, pues los informes posteriores en caso de que se dé alguna emergencia sobre cómo se ha actuado y si ha sido eficaz el plan y su implementación. Todo esto además viene apoyado, como ya os he comentado, por la legislación de prevención pertinente. Pues, por ejemplo, el artículo 14 y 20 de la Ley 31 de prevención de riesgos laborales en las que pues, se nos indica la necesidad de llevar a cabo estos planes de emergencia, el contenido que tienen que tener los mismos, incluso su comprobación, ¿vale? Adoptar primero medidas pues, en primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación de trabajadores y todo demás. También el Real Decreto 393 del 2007 sobre la norma básica de autoprotección en centros, ¿vale? Que este ya depende de a qué centros aplique según la envergadura del centro y de los materiales, equipos y productos que manipule o contenga, pues también aparece la necesidad de definir unos planes específicos de autoprotección, junto con lo que sería el plan de emergencias y de controlarlos periódicamente. O, por ejemplo, el Real Decreto 1627, ¿vale? Que enumeran los diferentes tipos de actuaciones en las que se puede considerar una obra, ¿vale? Pues aquí, construcción, derribos, tal, y sus condiciones de seguridad, ¿vale? Para tenerlas en cuenta en la supervisión de emergencias y, por ejemplo, en la necesidad de realizar tanto el mantenimiento periódico como la realización de simulacros de emergencia, etc. ¿De acuerdo? Al respecto, y ya vistos todos estos puntos, pues concluimos que los planes de emergencia deben de ser un documento dinámico, con lo cual debemos de revisarlo periódicamente para
verificar que sigue siendo adecuado y modificarlo en el momento en el que cualquier cambio en la organización o en sus equipos, instalaciones, trabajadores puedan afectarlo. Imaginémonos, por ejemplo, que definimos el equipo de primera intervención con unas personas y que luego hay bajas de esas personas e incorporación de otras, pues debemos de redefinir ese equipo, redefinir la formación y modificar el plan en la medida, así como si cambian instalaciones, salidas de emergencia, métodos de extinción, lo que consideremos oportuno. El plan de emergencias de una obra será consecuencia de la actividad, de la actividad y del capítulo de obra en la que se encuentre. Lógicamente, pues según el momento, pues los riesgos asociados serán unos y por lo tanto las emergencias podrán ser unas u otras, desde riesgos eléctricos hasta riesgos de caídas o riesgos de atropellos o de colusión, ¿vale? Y será necesario realizar un simulacro anual. Nosotros hemos establecido anual porque es lo más habitual, como mínimo anual, pero se pueden hacer todos aquellos que se consideren oportunos con la periodicidad que la organización determine, ¿vale? Y si queréis ahora, en los minutos que nos queda, os voy a poner, por ejemplo, un par de procedimientos que luego os suministraré también, ¿vale? Estos también os los pasaré, ¿vale? Por ejemplo, este es un procedimiento de control operacional general, para que veáis que se puede hacer en un procedimiento o se puede hacer a través de varios procedimientos, ¿vale? De control operacional de seguridad y salud. Define de alguna manera las actuaciones, un poco. En base a la política de prevención, por ejemplo, lo que son las medidas preventivas que se van a llevar a cabo, ¿vale? La planificación y el control de esas medidas con normas, con comunicaciones, con un poco la documentación que se va a utilizar en los distintos ámbitos, el control de acceso a instalaciones, responsabilidades, ¿vale? Este, por ejemplo, podría ser un ejemplo de control operacional. Este, por ejemplo, podría ser otro procedimiento de control operacional, ¿vale? Os he puesto procedimientos, pero para que veáis un poco en conjunto. Luego podríamos definirlos luego a través de instrucciones específicas. Y aquí se identifican un poco la base, identificación de actividades relevantes, ¿vale? La documentación que se va a definir de los controles operacionales, el control a proveedores y subcontratistas. Podemos tener un procedimiento de control operacional general en el que incluyáis todos los ámbitos que pide la norma, ¿vale? Control del mantenimiento y todos los elementos los registros que se generan. O, por ejemplo, un procedimiento de el control del cambio en seguridad y salud. Pues identificar un poco qué actividades pueden verse afectadas por la gestión del cambio. Análisis del cambio, de dónde procede, si hay algún responsable o afectados, cómo lo gestionamos a nivel de proyectos, a nivel de requisitos normativos, los riesgos asociados, ¿vale? Responsabilidades y un poco cómo se desarrollaría un poco las actuaciones, cómo identificaríamos los cambios, en qué actividades y quiénes son los responsables, la información, la planificación, la gestión de aprobación, etcétera, etcétera, ¿vale? Para poder tener también metodología a la hora de implementar este protocolo. Y luego es que los planes de emergencia, no os voy a poner ningún ejemplo porque realmente cada organización tiene los suyos, los define con el servicio de prevención y además es que vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar mucha de la... Yo lo que haría en este apartado es a lo mejor definir controles operacionales y en esos controles operacionales hacer referencia ya a todo lo que tiene definido la organización y que vamos a utilizar dentro de nuestro sistema. No duplicarlo, no de alguna manera crear otros documentos o intentar modificar esos, sino simplemente utilizar lo que tenemos y en todo caso mejorarlo con aquello que el sistema es aportar. Las dos partes relevantes de lo que sería la operación en ISO 45001 y hemos visto también algún ejemplo. Si hemos visto la parte de operación, planificación y ejecución y la parte de emergencias.
si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, y si no, de todas maneras, yo también os pasaré estos ejemplos y a lo mejor algún otro documento que pueda ser útil y la sesión grabada. David o Fernando, pues nada, si no tenéis ninguna duda, pues dejamos aquí la sesión. Muchas gracias. Disculpar las pequeñas anomalías que hayan podido haber a lo mejor por la conexión y demás, y ya nos emplazamos para la siguiente sesión. Vale, gracias, Muchísimas Belén. gracias. Gracias. Vale, Gracias, hasta luego. gracias. Un fin de Hasta semana. luego.